Buenas tardes, querida docente Lidia Segura. Somos del curso de investigación académica de la sección 17221 y vamos a exponer los impactos del desborde del río Ica en 1998. Los que participaron en la siguiente exposición son Sebastián Peche, José Fernando Gil, Celeste Basaldúa, Jackson Vargas y mi persona, Justin Manchego. Mi nombre es Gil Montesa José Fernando. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el resumen del desborde del río Ica, ¿vale? En el presente artículo que nosotros estamos, trabajo de investigación, tratamos sobre los impactos económicos y sociales producidos por el desborde del río Ica en el año 1998, ya que tuvo impactos devastadores en la economía, en la sociedad, en toda parte de la región de Ica, ¿no? Las fuertes lluvias causaron una inundación sin precedentes que hasta el día de hoy se recuerda dichos destrucciones que se realizó a cultivos, viviendas, infraestructura y provocó también lo más doloroso que es la pérdida de vidas humanas. La inundación también afectó lo que es la salud de los habitantes, provocando el aumento de enfermedades transmitidas, obviamente que por el agua, ¿no? Y la falta de acceso a servicios básicos. También se visualizó un cambio en el sector económico donde la inundación destruyó, como repito, cultivos, plantaciones, ganados y todo tipo de negocio eh, que se tenía en dicha localidad, ¿no? También podemos nosotros apreciar en ciertos documentales donde, gracias a la tecnología, hay grabaciones donde podemos ver que las personas quedaron atrapadas en sus casas y por lo tanto tenían que ser rescatadas, ya sea por medidas aéreas. Muy bien, para tratar y expandir más el tema, pues doy el pase a mi compañero. Muchas gracias. Introducción. El desborde del río Ica en 1998 tuvo profundos impactos económicos y sociales en la región. La destrucción de la infraestructura, la pérdida de cultivos y la interrupción del comercio afectaron gravemente la economía local, provocando desempleo y altos costos de reconstrucción. Socialmente desplazó a numerosas familias y generó enfermedades por condiciones insalubres, y afectó la salud mental de los afectados. Este desastre evidenció la necesidad de una gestión adecuada de riesgos y resiliencia comunitaria. Este evento causado por las intensas lluvias del fenómeno del Niño no solo dejó devastación material, sino que también fuertes repercusiones sociales y económicas. Por ello, esta investigación analiza cuáles fueron los impactos económicos y sociales del desborde del río Ica en 1998. A continuación, nuestra postura sostiene que el evento dejó una huella profunda en Ica. Comprender sus repercusiones es clave para prevenir futuros riesgos. Económicamente hubo pérdida de infraestructura, cultivos y empleo. Socialmente se evidenció desplazamientos, problemas de salud y deterioro del bienestar psicológico. Los desastres naturales como este desborde son eventos de origen natural, que generan daños graves a la vida humana, infraestructura y medio ambiente. La respuesta de emergencia fue crucial, pero también expuso deficiencias en la preparación y organización estatal. La falta de obras de prevención agravó la situación. Según la Autoridad Nacional del Agua, 53 centros poblados fueron severamente afectados, con pérdidas de hasta 11 millones de soles. Se propone usar herramientas como SIGRID para mejorar la gestión de riesgos. Este estudio es importante porque visibiliza el sufrimiento de los pobladores y la falta de recursos para enfrentar la emergencia. Aunque el Estado ofreció apoyo, este fue insuficiente y mal organizado. Finalmente, se presentan en cuatro ideas clave: desigualdad de trato y deterioro de infraestructura, efectos negativos en la agricultura, reducción de riesgos y falta de acceso a agua y alimentos. Me llamo Jackson Vargas y ahora me toca exponer lo que es, qué son los impactos sociales y corrupción. En este caso tenemos cuatro puntos que vamos a empezar con lo que es la desigualdad en la ayuda recibida. Ah, en este caso, la ayuda estatal se distribuyó de forma injusta, ya que favorecía a las personas con mayores recursos económicos, lo que generó discriminación y exclusión entre los más vulnerables. Ahora vamos a hablar sobre las infraestructuras
deterioradas. En este caso, lo que fue afectado más fueron las carreteras, los puentes que estuvieron mal diseñados, las viviendas que no pudieron aguantar los desastres, sufriendo graves daños por la falta de mantenimiento y la planificación y previos y las prevenciones. Esto afectó la calidad de vida y la movilidad de la región. Vamos a hablar sobre la corrupción y inclusión social. La corrupción en las instituciones impidió una respuesta afectiva, ya que solo los grupos con poderes económicos recibieron atención prioritaria, mientras que muchos habitantes quedaron desamparados. Ahora, vamos con el último punto. La falta de organización en la respuesta estatal. Las respuestas del Estado fueron, las respuestas del Estado fue desordenada e ineficiente, sin una planificación adecuada, lo que agravó las consecuencias del desastre y demoró en tener una buena recuperación y una respuesta clara. Ahora, ¿qué hemos entendido sobre esto? Que el desastre del río en Ica no solo fue una catástrofe natural, sino también un reflejo de problemas estructurales como la desigualdad social, la debilitación estructural, la corrupción y la falta de planificación urbana. Estos cuatro factores claves, desigualdad en la ayuda, infraestructuras deterioradas, corrupción y la falta de organización estatal, revelan la necesidad urgente de fortalecer la gestión de riesgos, garantizar una ayuda equitativa y construir una sociedad más justa y preparada para futuras emergencias. Agricultura. En primer lugar, se menciona que el desborde del río Ica en 1998, causado por lluvias intensas, generó inundaciones que afectaron cultivos, viviendas e infraestructuras locales, impactando gravemente la economía agrícola, una de las principales fuentes de ingreso de la región. En segundo lugar, se resalta que el cambio climático ha generado variaciones en los patrones de precipitación y ha incrementado la temperatura global, lo que en regiones áridas como Ica agrava la escasez de agua. Además, la región enfrenta una sobreexplotación de acuíferos subterráneos, debido a la expansión de la agroexportación. Empresas como Agrocasa y Agrícola Chapi utilizan riego tecnificado, pero muchas zonas aún carecen del acceso necesario al agua para riego o consumo básico. También se abordan las consecuencias sociales y económicas de esta escasez. El acceso limitado al agua potable, la disminución de la producción agrícola, el deterioro de las condiciones de vida en comunidades rurales y los conflictos con otras regiones como Huancavelica y Pisco, por el uso compartido de recursos hídricos. Por último, se advierte que la situación actual pone en riesgo la sostenibilidad de la agricultura y el bienestar de la población. Ahora hablaremos de los efectos en la agricultura. En primer lugar, se menciona que el desborde del río Ica en 1998, causado por lluvias intensas, generó inundaciones que afectaron cultivos, viviendas e infraestructuras locales, impactando gravemente la economía agrícola, una de las principales fuentes de ingreso de la región. En segundo lugar, se resalta que el cambio climático ha generado variaciones en los patrones de precipitación y ha incrementado la temperatura global, lo que en regiones áridas como Ica agrava la escasez de agua. Además, la región enfrenta una sobreexplotación de acuíferos subterráneos, debido a la expansión de la agroexportación. Empresas como Agrocasa y Agrícola Chapi utilizan riego tecnificado, pero muchas zonas aún carecen del acceso necesario al agua para riego o consumo básico. También se abordan las consecuencias sociales y económicas de esta escasez. El acceso limitado al agua potable, la disminución de la producción agrícola, el deterioro de las condiciones de vida
en comunidades rurales y los conflictos con otras regiones como Huancavelica y Pisco, por el uso compartido de recursos hídricos. Por último, se advierte que la situación actual pone en riesgo la sostenibilidad de la agricultura y el bienestar de la población. Explicaré la falta de agua potable y alimentos. La falta de acceso al agua potable y alimentos adecuados es una realidad crítica que afecta principalmente a las comunidades rurales del Perú. Esta situación es causada por la escasez de recursos hídricos, el cambio climático, la contaminación y la infraestructura deficiente, lo cual perpetúa la pobreza e incrementa la vulnerabilidad de la población. El Ministerio de Vivienda ha implementado proyectos para mejorar el acceso al agua potable, como la construcción de plantas de tratamiento y la expansión de redes de distribución. Sin embargo, las brechas aún persisten, especialmente en zonas rurales. Por otro lado, el acceso limitado a alimentos también responde a causas múltiples como la pobreza, desastres naturales, conflictos armados y la ineficiencia gubernamental. Esto afecta directamente al estado nutricional de la población, provo- po- provocando desnutrición, enfermedades y aumento en la mortalidad, sobre todo en niños y adultos mayores. Además, la escasez del agua potable compromete la higiene, la preparación segura de alimentos y provoca enfermedades como diarrea e infecciones intestinales, generando consecuencias graves en la salud pública. Se requiere una respuesta integral que incluya una mejor infraestructura para combatir la pobreza, aplicar políticas sostenibles y adecuar a la población sobre alimentos saludables para romper el ciclo de la inseguridad hídrica y alimentario. Ahora vamos con la conclusión. El desborde del río Ica en 1998 dejó impactos económicos y socialmente significativos en la región. El ámbito económico, se perdió cultivos agrícolas, se destruyeron infraestructuras claves y se interrumpió el comercio social, lo que generó muchas pérdidas financieras y el aumento de desempleo. Desde el aspecto social, muchas familias fueron desplazadas, vivieron en condiciones precarias y sufrieron problemas de salud pública, como el incremento de enfermedades y trastornos emocionales. Además, se identificaron varios factores de intensificación de crisis, como la desigualdad en el trato a los pobladores, la corrupción institucional, la falta de planificación y el acceso limitado al agua potable y alimentos. Estos elementos no solo reflejan la debilidad estructural del Estado, sino también la necesidad urgente de implementar políticas integrales que fortalezcan la resiliencia de las comunidades. En conclusión, es indispensable mejorar la infraestructura, garantizar servicios básicos, reducir las brechas sociales y promover una cultura de prevención ante los desastres. Solo así se podrá enfrentar de manera más efectiva situaciones similares en el futuro y proteger el bienestar de las poblaciones vulnerables. Muchas gracias.